Muy bien, jóvenes señoritas. Bienvenidos a lo que es metodología de la investigación 2, ¿no? Bueno, me presento, soy el licenciado Nelson Álvaro Mamani, ya, con especialidad en investigación científica y una maestría concluida ya igual en investigación científica, ¿no? Entonces, ya han pasado en metodología de la investigación 1, eso ya tenemos entendido, y también han pasado ya en cuarto semestre lo que es técnicas, ¿no?, de investigación. Ya básicamente están en noveno semestre y básicamente ya están a un semestre de titularse, ¿no? En lo que son las áreas de contabilidad, seguramente muchos deben estar viendo ya directamente irse a examen de grado, ¿no? Generalmente de contabilidad hacen examen de grado, ¿no? Eh, Jóvenes de administración de empresas, por lo general, sí hacen investigación operativa en mercados, ¿no? Pero para seguir estudios superiores, ya sea maestría, cuando ya concluyan su licenciatura, sí o sí se les pide que realicen lo que es una tesis, ¿no? Bueno, los contenidos mínimos los contenidos mínimos que tenemos presentado, se observa la pantalla, ¿no? Perfecto. ¿Me puede alguien? Sí, licenciado. Ya, muy bien. Los contenidos mínimos que tenemos es profundización al estudio de métodos de investigación, ¿no? Es el contenido mínimo que tenemos que ver. Después, propósitos del objeto de trabajo, profesional, estudio, documentación, técnicas, fichado, observación, entrevista y encuestas. Siguiente, elaboración de instrumentos de investigación, ¿no? Después, la etapa de la ejecución y evaluación, codificación y procesamiento de la información, formas de comunicación de los resultados de investigación, funciones de la aplicación de resultados y elaboración del proyecto de tesis, ¿no? Lo que se llama el proyecto de tesis es lo que llaman perfil, ¿no? Perfil de tesis, ¿no? El proyecto de tesis es básicamente qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que se quiere investigar, ¿no? Entonces, propósito, prueba, detalles con vista al desarrollo del taller de tesis, ¿no? Aquí ya tendrían que tener una idea clara de investigar en su tesis, ¿no? Perfecto. Eso es con respecto a los contenidos que se va a llevar en el noveno semestre. Con respecto a la calificación, ya bueno, ya que está en noveno semestre, la modalidad es la misma, ¿no? La asistencia tiene validez para la calificación, trabajos prácticos y lo que es el examen, ¿no? En lo que es el examen también los docentes que me han antecedido seguramente que han pasado con ustedes, les había explicado, ¿no? Para este semestre los exámenes van a ser de forma semipresencial, ¿no? Entendiendo que, por ejemplo, son 20, ¿no? Entonces, 10 van a tener que ir sí o sí a la sede a dar el examen presencial, ¿no? Y la otra mitad va a tener que dar de examen virtual. Y a la siguiente van a tener que dar igual de manera presencial. Esa es la modalidad que se ha tomado. En tema de preguntas, respuestas de examen virtual va a ser de selección múltiple, ya con inciso A, B, C, D, ¿no? Ya no falso y verdadero como del anterior semestre, ¿no? Eso es con respecto, jóvenes, a lo que se tiene planificado para lo que es este semestre. Tal vez alguna consulta, jóvenes y señoritas. En el entendido que estamos rayando en este momento la cancha, ¿no? Porque después ya no vamos a poder dialogar esto, vamos a ir directamente a los contenidos a desarrollarlos. ¿Alguna consulta? Licen- ¿Ya?
Adelante. Hice una consulta. Ya, Eh, Julieta, ¿no? eh, para si algunos no podemos obtener el examen presencial, ¿qué podríamos realizar? Por ser una Ujú. serie de, por ejemplo, por mi trabajo yo no puedo porque mis horarios varían. Ya, en ese sentido tiene que presentar el justificativo de trabajo, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer, señorita Mari. El certificado de trabajo, sí o sí. ¿No? Ahora tampoco de forma escrita, ¿no? Básicamente me manda un escaneado y básicamente ya con eso justificamos lo que es que no pueda venir, ¿no? Eso es. ¿Alguna otra consulta? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, señorita. Señorita Polo. Licenciado, disculpe una consulta. ¿Ya? Yo soy alumno de 10º semestre. Debo la materia de metodología. ¿Ya? Sin embargo, por motivo de trabajo estoy en el turno de la noche, pero tengo choque de materias el día viernes con práctica de empresa. Entonces, no sé cómo podría ser en ese caso, si puedo enviar una nota para que usted tenga de respaldo junto con mi asignación tal vez. Ya, eso sí, una nota, por favor, para que te consideremos lo que es la asistencia. En este caso, la asistencia se va a tomar en cuenta, ¿no? Y las clases, si no has podido ingresar, se van a estar grabadas. Eso es. Con respecto a lo otro, aclarar esto más antes de las consultas. Las clases se van a desarrollar en la plataforma, ¿no? En lo que es Moodle y la plataforma Teams, ¿no ven? La que utilizamos. Por esta semana solamente estamos haciéndolo en lo que es Zoom. Solamente esta semana, después todo va a estar en la plataforma. Ya, si adelante, Miguel. Licenciado, buenas noches. Como mi compañera, eh, también yo soy de 10º semestre, entonces yo también tendré que presentar porque igual tengo choque de materias. Igual entonces voy a presentar lo que es una notita para que por favor nos considere lo que es la puntuación de asistencia. Sí, entonces no habría problemas. El tema de viernes nomás también, ¿no? Con Villalobos. Sí, licenciado, sí, el día viernes también, por favor, licenciado. Ya, a ver, vamos a tomar nota. Joven Villalobos. Ya, ¿de qué carrera es? ¿De administración o de contaduría? No, de contaduría igual, licenciado, Ya. igual que mi compañera de contaduría. Listo. Ya hemos tomado ese tema. Y adelante, Jessica. Buenas noches, licenciado. Yo tengo el mismo caso, tengo el mismo choque de materias, exactamente el mismo. Ya. Y quería consultar, no sé si tiene alguna base para hacer esa nota y que tal vez seamos un poco más uniformes en ese aspecto. Ya. Mm, Cada uno tendría un diferente motivo, ¿no? Pero en este caso les voy a mandar una nota a su grupo de WhatsApp para que puedan hacerlo, ¿no? Básicamente una carta, ¿no? Lo que tiene que tener una carta. ¿Listo? Y adjuntado su certificado de trabajo o ahí estipulando que está en 9º semestre, eso se justifica porque está en la base de datos, ¿no? De la universidad. Señorita Jessica, ¿no? Exacto. Ya. Tengo el mismo choque de materias. Perfecto, Jessica. Ya. ¿Alguien más, jóvenes, señoritas? Pozo, por favor, licenciado, no se olvide. Ya, señorita Pozo, igual de contaduría, ¿no? Contaduría, Liz. Choque de materias también. Listo, perfecto. Ya está, notado. ¿Listo? ¿Alguien más, jóvenes señoritas? Ya. Listo, jóvenes señoritas. Entonces, eh, como les decía, vamos a pasar todas la siguiente semana ya en lo que es en la plataforma Teams. Esta semana, por el tema de matriculación de sus compañeros, todavía se está esperando lo que es Zoom. Muy bien, entonces,
vámonos a introducir a lo que es el contenido. ¿Listo? Comenzamos. ¿Está bien? Muy bien. Vámonos. Ya, para que lo podamos ver. Listo. Entonces, métodos y técnicas de investigación, eso es lo que vamos a básicamente reforzar en en esta noche, ¿no? La estructura del proceso de investigación. Por ejemplo, tenemos determinación del tema. Seguramente ya deben tener pensado en algún tema en el cual quieran hacer una investigación o hacer referente a su tesis, ¿no? Entonces, teniendo el tema elegido, tienen que nutrirse de lo que es la información, ¿no? En este caso, lo que es la tesis tendría que ser una información documental, ¿no? Tendrían que nutrirse en textos, escritos, libros, ¿no? Y tienen que ir analizando y interpretando la información. Es lo importante, ¿no? O sea, básicamente la tesis surge de una idea que les interese, que les llame la atención, ¿no? Si están trabajando en un área, por ejemplo, podrían hacer su tesis en base a esa área que están trabajando, ¿no? Por ejemplo, hay muchos jóvenes en el anterior semestre que trabajaban, por ejemplo, en las cajas de banco, me han ingresado ahí ya, ¿no? Entonces, básicamente, si su área de trabajo es ahí, entonces seguramente una idea de investigación debe darse ahí. Entonces, por lo general se recomienda que lo hagan en su área de trabajo, si están trabajando, ¿no? Y si no están trabajando, entonces, básicamente igual se recomienda que vayan leyendo varios textos referentes a lo que es la carrera de Contaduría Pública, ¿no? Y administración también, ¿no? Muy bien, es la nutrirnos de información, interpretación de la información, la explicación, lo que tenemos que es explicar básicamente, ¿no? Esa idea que tenemos y después realizar la conclusión, ¿no? Entonces, básicamente vas a tener una hipótesis inicial, ¿no? Una hipótesis inicial. La información lo vamos a contrarrestar con la observación directa. Por ejemplo, una información que me van a dar, por ejemplo, un tema, a ver, por información documental tenemos. ¿Listo? Ya. En tiempos de pandemia, ya, los prestamistas básicamente han fracasado, ¿no? Esa es la documentación que nos dice, un libro que hemos, entonces, según la pandemia, la economía se ha ido al agua, ¿no ve? Es lo que hace mucha documentación y presentación incluso, ¿no? Ahora, todo eso vamos a contrarrestar con la observación directa, ¿no? Si verdaderamente ha habido mayor desempleo, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes tienen su observación directa, sería su familia, ¿no? Su entorno de familia, tíos, tías. Si ha habido un decrecimiento de la economía, entonces la mayoría de sus familias se han quedado desocupados, ¿no? Entonces ahí ya están viendo la observación directa. ¿Se ha dado eso o no se ha dado eso? Por ejemplo, a ver, vamos a preguntar a Miguel Villalobos. ¿Villalobos me escucha? Sí, licenciado, le escucho. Ya, muy bien. O sea, la información documental nos dice que la economía en Bolivia básicamente está mal, ¿no ves? Por la pandemia. Según su observación de su realidad, ¿ha podido constatar que está mal la economía en Bolivia? Sí, licenciado, porque no, bueno,
básicamente el año pasado no había movimiento en todo lo que es eh, un ejemplo, ¿no? En restaurantes, en centros de entretenimiento, que no había ningún movimiento. Ya. Y todavía este año se sigue viendo que no hay mucho movimiento en lo que es en la economía de esos lugares, ¿no? Porque solamente la afluencia de las personas es el 50%. Perfecto, entonces el 50%, ¿no? de las, bueno, las políticas de restricción por la pandemia han ocasionado ya una tasa de desempleo mayor al 10%, por ejemplo, ¿no? Ese puede ser mi hipótesis, ¿no? Mi tema. Si yo quiero comprobar eso, ¿no? Entonces, básicamente, tengo que hacer una observación directa, eso también es importante, y la documentación es importante, ¿no? Es la información. Muy bien. Tenemos lo que es la acumulación de la documentación. Esto tenemos que clasificarla también. No toda la documentación nos va a ser útil, ¿no? Y esta hay que seleccionarla, ¿no? Respecto a nuestro tema de investigación. Muy bien. Y entonces, aquí tenemos lo más importante, elección de métodos, ¿no? Para interpretar la información tenemos que elegir métodos, básicamente, ¿no? También ahí está la elección de técnicas, ¿no? A ver, por participación, jóvenes señoritas, les vamos a un punto, vamos a dar. ¿Qué diferencia hay entre métodos y técnicas? ¿Quién me puede decir? Buenas noches, licenciado. Licenciado. Levantó la mano la señorita Pozo, ¿no? Ya, adelante, señorita Pozo. Bueno, el método es el fin a donde queremos llegar, nuestra meta. Y la técnica son las herramientas, cómo vamos a lograr. Ya, más o menos. ¿Alguien más quiere dar su intervención? ¿Estaba hablando alguien? A ver. Eso es. Itzel, ¿no? Itzel. Adelante, Itzel. Buenas noches, Licen. Bueno, creo que métodos son los pasos y las técnicas son los instrumentos que se utilizan para seguir los pasos. Ya, perfecto. Omar Salinas, de la última intervención. Omar, Buenas noches, adelante. licenciado. Muy buenas noches, sí. Considero que el método es aquel proceso que se sigue, ya que se tiene un conjunto de pasos o etapas que deben seguirse para llegar a un fin, como antes decía mi compañera, y aquellas técnicas son aquellos instrumentos o aquellos procedimientos que uno puede determinar para lograr realizar el método. Ya, perfecto. Muy bien, entonces estamos todavía un poco más. Muy bien. El método, como lo han dicho sus compañeros, son los pasos que nos van a llegar a hacer la investigación, ¿no? Las técnicas, por ejemplo, las técnicas, la técnica de la observación, técnica de grupos focales, ¿no? Técnicas estadísticas, ¿ya? Va a apoyar a lo que es el método, ¿no? Va a apoyar lo que es el método. Entonces, las técnicas se nutren con los instrumentos de investigación. Eso es importante. Las técnicas tienen sus propios instrumentos de investigación. Muy bien. Por ejemplo, para la encuesta, ¿cuál será su instrumento de investigación?
A ver, ¿quién me puede responder eso? Para la encuesta, ¿cuál será? ¿Ya? Para la encuesta, para la técnica de la encuesta, ¿cuál es su instrumento de investigación? ¿Alguien tal vez? Igual por participación en un punto, ya tenemos 1, 2, 3. Licenciado, ¿Ya? Adelante. Nombre, por una de favor. esas, Omar Salina, licenciado. Ah, ya, perfecto, Omar. ¿Ya? Considero que podría ser una de ellas la entrevista. La entrevista. Ya. La entrevista sigue siendo una técnica. ¿Cuál es su instrumento? Licenciado, buenas noches. ¿Ya? El instrumento sería las preguntas, efectuar preguntas. Ya, muy bien. Sería el banco de preguntas, ¿no? El banco de preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre una encuesta y una entrevista? Licenciado, ¿Ya? la diferencia entre una encuesta y una entrevista es que en la entrevista puede ser una respuesta abierta y usualmente en las encuestas son respuestas como de opción múltiple. Perfecto, Jessica. Muy bien. Muy bien. En lo que es la entrevista es una técnica de investigación que nos va a servir en, bueno, aplicar, ¿no? En entrevista a profundidad. Las preguntas generalmente son abiertas, ¿no? Por ejemplo, le puedo preguntar a Jessica mismo, eh, ¿cuál es el banco de tu preferencia, Jessica? Así, ¿no? ¿Cuál es el banco de tu preferencia? El banco Visa, Ya, ¿y por qué es de tu preferencia el banco Visa? porque por experiencia propia, en cuestión de trámites, de todo es mucho más veloz. Tengo la facilidad de poder casi hacer absolutamente todo por la banca por internet. Y incluso puedo recibir atención por teléfono y me dan la atención completa, puedo elaborar todo lo que quiera por ahí. Perfecto. Le he hecho pregunta abierta, ¿no? Eso es una entrevista, ¿no? Ahora, en una encuesta sería directamente, ¿no? A la misma señorita Jessica, ¿cuál es el banco de tu preferencia? ¿Banco Unión, Banco FIE, Banco Fácil? Fácil. Fáciles, ¿no? Entonces ya, son preguntas básicamente guiadas, ya cerradas, ¿no? Muy bien, entonces vamos siguiendo. Ahí tenemos la conexión entre los métodos y las técnicas, ¿no? Eso es importante. Por ejemplo, dependiendo de la metodología también, si la investigación va a ser cualitativa o cuantitativa, esto se va a definir, ¿no? Muy bien. Y ya tenemos otra hipótesis de desarrollo. Eso también entendiendo, ¿no? Tenemos una hipótesis al inicio, pero también esta hipótesis va a sufrir algunas modificaciones cuando ya hagamos la investigación, ¿no? Entonces, la hipótesis se va a conectar con lo que son los modelos, las teorías, ¿ya? Las conclusiones siempre tienen que estar sometidas a la verificación, ¿no? Y obviamente, una vez hecha la investigación, tiene que ir lo que es la enseñanza, ¿no? Y la aplicación. Muy bien. Ya. El tiempo que bueno, si se va cortando lo que es el Zoom, esta sesión,
por favor, les voy a pedir que vuelvan a ingresar al link. ¿Listo? Muy bien. Perfecto, eso es como introductorio, recordatorio. Y nos vamos a las preguntas. Bueno, esto es básicamente lo que tenemos que respondernos, ¿ya? ¿Qué? ¿Qué se quiere conocer? ¿Lo ven? Entonces va a ser una innovación, una acotación, una temática, una acotación espacial, acotación temporal, algo que está pasando, algo momentáneamente, que eso quiere conocer, ¿no? Eso básicamente. Y después vamos al por qué. ¿Por qué se quiere conocer? Las motivaciones, condiciones personales, el por qué, ¿no? Después, ¿para qué se quiere conocer? La finalidad, ¿no? Y tenemos el cómo se quiere conocer, ¿no? Básicamente esto va a marcar los límites también. Lo que es el qué, por qué, para qué, cómo, básicamente es lo más importante, ¿no? ¿Y cuánto cuesta conocer? El tiempo, los recursos humanos, materiales, económicos, eso también tenemos que definirlo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero conocer cómo los jóvenes en el 2025 van a llegar a tener una educación financiera, ¿no? O van a considerar educación financiera los jóvenes, entonces el tiempo no es apremiante, ¿no? Entonces no voy a poder realizar esa investigación por el tiempo, ¿no? Básicamente tienen un lapso de tiempo para titularse, si van a elegir lo que es la tesis, un año, ¿no? Máximo. Ahora, los recursos humanos, recursos materiales, recursos económicos también, eso es importante, ¿no? Con los que cuente. Entonces, ahí básicamente tienen que analizarse uno mismo. Si lo puedo hacer, lo puedo realizar, quiénes me pueden apoyar, todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, en 10 minutos, ¿no? Les voy a pedir, por favor, que vayan eligiendo lo que es un tema, un título breve que quisieran investigar, ¿ya? Lo que es la redacción, en 1000 palabras, por favor, eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. La formulación clara, resumida, objetivos de trabajo, eso también para la siguiente clase. Y redacción de un listado bibliográfico. Ya, por favor, en este caso, libros, artículos, les voy a pedir que presenten 3, básicamente, ¿ya? Y elaboración de una planificación temporal económica. Eso. El formato, ya, el formato va a ser libre en lo que es en Word. ¿Listo? Eso me van a enviar a lo que es el WhatsApp. Para la siguiente clase, ¿ya? En este momento, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Es la elección de su título breve, ¿no? O su idea de investigación. Eso es lo que quiero. Entonces vamos a preguntar y en base a eso vamos a ir ejemplificando mejor. ¿Listo? Entonces pueden agarrar su cuaderno de notas y vayan escribiendo cuál es el tema que van a investigar o de su interés. O si tienen algún trabajo ya, seguramente deben tener también un trabajo ya elaborado en las otras materias. No sé si han hecho ya ensayos, ¿no? Entonces, también es válido. Entonces, vayan enfocándose. Vamos a preguntar al azar, ¿cuál es su tema de investigación? O sobre qué quisiera investigar. ¿Ya? Y esto obviamente lo vamos a llevar a lo que es la formulación de la tesis, ¿no? ¿Ya?
Entonces, enseguida nos vamos a dar el tiempo. Tenemos tipos de investigación, ¿no? Esta clasificación, por si acaso, no es los tipos de investigación que es cualitativa y cuantitativa, ¿no? Va más referido a lo que es trabajo ya, ¿no? El informe, ¿ya? Entonces tenemos conocimientos, métodos, técnicas, verificación, una existencia de contenidos y presentaciones, eso es en un tipo de investigación científica, difusión, publicación especializada, ¿ya? ¿No? Y la académica. La académica es la que básicamente se pide en las universidades, ¿no? Resumen de conocimientos avanzados sobre un tema científico, ¿no? Exigencia de contenidos, presentación dirigido a especialistas, ejemplo, tesinas de licenciatura, investigación final de maestrías, licenciaturas, también doctorados, ¿no? Entonces, básicamente es eso. ¿Ya? Lo que tenemos la divulgativa, ¿ya? Difusión de los conocimientos científicos, rigor de contenidos, sencillez de presentación, personas con conocimientos básicos del tema. Aquí está artículos, revistas, ¿no ven? Puede ser las políticas, normas. En estas investigaciones divulgativas, por ejemplo, tenemos lo que es el PIB, por ejemplo, ¿no? Ahí. Y tenemos también las periodísticas, ¿no? Para hacer periodismo también se tiene que fundamentar en lo que es investigación. Ya la noción fiables de su resultado científico, ¿ve? Sencillez y actualidad de los contenidos. Saben que para el periodismo tiene que ser la noticia actual, ¿no? Y para el público en general, ¿no? Artículos, noticias, periódicos, radio. Muy bien. Muy bien, criterios de selección de la información, ¿ya? Criterio de adecuación temática, criterio de exigencias metodológicas técnicas, criterios de suficiencia máxima, criterios de fiabilidad de la fuente, criterios de factibilidad. Muy bien. La naturaleza de la clasificación de la información, ¿no? Escrita. Tenemos los textos documentales, libros, en los libros tenemos obras generales, obras específicas, artículos de revistas, ¿no? Tenemos los cuestionarios, encuestas, entrevistas escritas, documentos escritos, seminarios, congresos, ¿no? En lo que son las encuestas y entrevistas, una fuente muy rica que tenemos es el INE, ¿no? Eso, información de prensa, ¿ya? Noticias, artículos, opinión, editorial, entrevista. De ahí pueden sacar, por ejemplo, también la información. Ya tenemos lo que es oral, ¿no? Ya tenemos lo que son declaraciones oficiales, privadas, entrevistas personales grabadas, conferencia, información de radio y otros. Respecto a la información oral. Tenemos información oral, que no podemos sacar, ¿no? Ya también tenemos lo que es la visual. También otro sentido de información, ¿no? En tema de marketing, por ejemplo, son las imágenes. Se trabaja básicamente con imágenes, ¿no? ¿Qué imagen es la que puede influir básicamente más en el pensamiento de las personas? ¿Qué imagen puede influir más para que un determinado producto sea más consumido, ¿no? En el caso de la Coca-Cola, por ejemplo, cada vez va invirtiendo más en sus imágenes, ¿no? La visual, en una fotografía también puede decirnos mucho, ¿no? Por ejemplo, en una fotografía podemos